Hello, esto es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía, allá vamos. Hola, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado su quincena? ¿Ya tienen lista la cena? ¿Ya están de vacaciones? ¿Ya tienen todo listo para Navidad? ¿O qué ondas? Aquí estamos y el día de hoy, si tú ya viste la publicidad en redes sociales, pues hoy tenemos un tema candente. Y el día de hoy quiero invitarte a que nos hagas preguntas en vivo y trataremos de contestarlas si el tiempo alcanza. Puedes escribirnos a convergenteradio.com, a la aplicación de Convergente Radio que hayas descargado en las distintas plataformas, o que nos escribas al 33 21 17 82 97 para tener las preguntas y poderlas contestar en la medida de lo posible. Si no, ya sabes que luego las sumamos y haremos un momento especial para contestar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema complejo que tiene que ver directamente con la sexualidad. Los programas anteriores hemos estado hablando acerca de la feminidad, qué es la sexualidad, qué es la masculinidad, de acuerdo a la Biblia, temas un poco más generales, pero el día de hoy tenemos una invitada muy especial y por eso vamos a tratar un tema muy particular acerca de la sexualidad y que a veces como cristianos ignoramos un poco y tenemos una responsabilidad ahí. Y vamos a hablar acerca de la educación sexual, pero de la educación sexual que tiene relación con la prevención del abuso y del tráfico sexual. Y tú vas a decir a lo mejor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O qué dice la Biblia acerca de ello? Entonces, la invitada de hoy es Patti Chacón de Pérez. Uh-huh. Ella es, junto con su esposo, son los directores en Latinoamérica de Proyecto Protégeme, que es una ONG que se dedica justamente a prevenir, y el lema me encanta, que es llegar antes que el tratante. Entonces, pero todo empieza con la educación sexual, ahorita lo vamos a ir viendo. Y Patti, por favor, preséntate, algo que nos quieras decir de ti. Bueno, estoy muy contenta de estar contigo, Michelle, aquí desde este espacio tan lindo. Bueno, mi nombre es Patti, es mi nombre artístico, Patti. Okay. Y mi nombre oficial es Patricia. Todos me conocen más bien por Patti, y junto a mi esposo hemos tomado esta bandera que se ha convertido en nuestro propósito de vida: llegar antes de la explotación sexual comercial, antes de la prostitución, a la vida de cualquier integrante de la familia. Ok, muy bien. Ya les dije que el tema iba a ser candente. Entonces, un poquito nada más. Y fíjate que cuando yo empecé a prepararme para este programa, yo dije, porque ustedes ya saben que mi pregunta siempre es, ¿qué dice la Biblia acerca de el tema que sea, no? Uh-huh. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del tráfico sexual? Y me encontré un versículo. Yo he leído Éxodo muchas veces y nunca había reparado en este versículo. En Éxodo 21:16 dice, el que secuestre a una persona y la venda o lo sorprendan con ella en su poder, deberá morir. Éxodo 21:16, Nueva Biblia Viva. Acá tengo la Nueva Traducción Viviente, que dice, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. Entonces la Biblia tiene palabras duras que decir. Claro, contra aquellos que ejecutan el secuestro, tomar, y también podemos destacar que los que callan ante los secuestradores o saben que hay gente que recluta para explotar son cómplices de esta situación, ¿no? Así es. Y muy buenos los versículos, tan excelentes para sensibilizarnos a todos y entender que
la trata de personas, de donde viene la explotación, puede ocurrir en cualquier lugar donde hayan personas, en una casa, en un núcleo familiar, la acción de tomar, albergar, transportar a una persona por medio de la fuerza, el fraude o la coacción para un fin de explotación va en contra de la dignidad humana, el propósito que Dios nos ha dado como seres humanos. Por eso levantamos la voz para que no se normalice la esclavitud. Así es. Así es. Necesitamos levantar la voz. Y a lo mejor tú dices, pues la trata de personas, tú que nos estás viendo o que más tarde lo verás o escucharás en el podcast, pues ¿qué tiene que ver la trata de personas conmigo, no? Es un problema quizás que se siente ajeno, pero yo creo que pongan mucha atención porque aquí ellos en Proyecto Protégeme abordan el tema en todo el abanico de pequeños como escalones o pasos que hay entre la educación sexual y la esclavitud sexual. Uh-huh. Entonces pon mucha atención porque el día de hoy traigo un regalo y ese regalo es un ejemplar de mi libro y entonces habrá alguna pregunta por ahí a lo largo del programa. Entonces cuando hagamos esa pregunta, al primero que nos responda podrá venir por él a la radio, pues tendrá que ser alguien aquí de la ciudad de Guadalajara porque pues tendrá que venir a la radio por el libro, pero aquí se lo voy a dejar dedicado y toda la cosa, pero pues tenemos este pequeño regalito, andamos ya con espíritu navideño. Excelente. Temas candentes, pero con espíritu navideño. Entonces, el tráfico sexual abarca muchas cosas como el sexting, el ciberbullying, el grooming, la pornografía, el abuso sexual de menores, etcétera. Y quizás es un tema áspero, difícil, que muchos quizás quisiéramos voltear la mirada para otro lado para hacernos como que no, si no lo veo no existe. Pero yo quisiera preguntarte, Pati, ¿qué tan común es en general este problema? ¿Y qué tan común es dentro de la iglesia cristiana evangélica? Porque a veces nos imaginamos que eso es algo que solo pasa en África. Sí, o en Afganistán. Lejos de nosotros. Lejos. Sí. O las personas que vivimos en Sudamérica piensan que solo ocurre en Ciudad Juárez, Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, la explotación, tanto laboral como sexual, que son las más comunes en la trata de personas, ocurre cuando hay, para empezar, zonas de tolerancia para la prostitución. Y estas zonas están en lugares concurridos, donde mucha gente pasa. En mi ciudad está por donde está la central de buses, en Guadalajara está en lugares donde hay gente que concurre y hay algo que alimenta la explotación sexual y laboral, la oferta y la demanda. Hay gente que está pidiendo, quiero comprar esclavitud. No lo verbaliza literalmente así, pero solicitan estos servicios que no son servicios, es esclavitud. Y donde hay demanda, entonces se genera oferta. Y la oferta es tan grande que la mayoría de los esclavos registrados en las estadísticas mundiales son esclavos sexuales. Y la otra batalla cultural que tenemos es la normalización de la esclavitud sexual, cuando hay gente que dice, pero si ella o él deciden hacerlo por voluntad propia, dejémoslo, es un trabajo digno. Y no. Les enseñamos a los niños, a los jóvenes, a los padres, como organización, que todo trabajo tiene que elevar nuestra dignidad. Sea el carpintero, el ingeniero, el médico. En algunos países los niños al ver estas series de narcos dicen, yo quiero ser como el narco. Ese es un trabajo que eleva la dignidad humana. Si la respuesta es no, entonces ahí no debemos estar. Y la prostitución y la explotación sexual no genera la dignidad humana ni la libertad auténtica. Uh-huh. Y en la iglesia, probablemente en las comunidades de fe, no encontremos literalmente personas expuestas a la prostitución. No son bienvenidas, porque yo tenía ese pensamiento, las mujeres o los hombres que están en esta situación, que yo pensaba trabajo, pero no es trabajo, es esclavitud.
no van a ir a la iglesia porque no es un lugar para ellos, ¿no? Ujú. Pero la iglesia debe ser un lugar de refugio para que estas personas encuentren redención o una respuesta ante esta situación. El tema es que en la iglesia se permean los agentes que empujan la normalización de la explotación. Entonces, podemos normalizar, por ejemplo, el abuso sexual hacia niños y adolescentes, realizar actividades sexuales no apropiadas, niños o jóvenes que ya están practicando sexting, se intercambian contenido sexual por redes sociales, por mensajería de texto, o hay burlas, cyberbullying que lleva a sextorsión, o hay grooming, los niños son engañados a través de los videojuegos por abusadores sexuales para luego entonces utilizar a los niños o a los adolescentes para producir material lleno de pornografía, para generar material sexual y llevarlo a redes de prostitución, o incluso decirle a los chicos, tu cuerpo es tuyo, puedes hacer lo que quieras, ese es el regalo que Dios te dio, agárralo, y entonces ellos normalizan la prostitución con yo hago con mi cuerpo lo que quiera. O, por ejemplo, mujeres que están en una prostitución, entre comillas, de alto nivel, donde no están en la calle, sino que dicen, este es mi trabajo. Y esto está en toda Latinoamérica, llenando nuestra cultura y cada vez se está normalizando más. Y como vamos a hablar, la meta de este programa es también hablar un poco acerca de educación sexual. Se dice que vivimos en una cultura hipersexualizada, pero, o sea, es verdad, pero yo quizás me atrevería a llevar el concepto un poco más allá y decir, vivimos en una cultura pornificada, ¿no? Sí, van de la mano. Ajá. Van de la mano, porque las niñas quieren, la hipersexualización es cuando menores de edad o niños quieren ser adultos, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde vieron eso? En la cultura pornificada, ¿no? Uh-huh. Y tendríamos que hablar muchísimo de la pornografía, pero desmenuzándolo como el pescado que saca las espinas, ¿no? Sí. De un esqueleto. Y es que cuando una niña o un niño quiere ser lo que no es, hay total ausencia de enseñanza y modelaje de identidad, del diseño original. Las niñas no fueron diseñadas para ser sexy, no fueron diseñadas para seducir, fueron diseñadas para crecer, para aprender, para divertirse, para prepararse para la adolescencia y luego la adultez, porque la meta final de la vida, de la crianza, es ¿qué voy a hacer cuando sea adulto? Y estamos en una cultura donde rápido hay que ser adultos y algunos dicen sé adultos, pero recuerda que yo soy tu padre y tienes que pedirme permiso para todo, no hay verdadera autonomía, pero la hipersexualización podríamos decir que es una consecuencia de la cultura pornificada. Ok, entonces fíjense qué importante es manejar todos estos conceptos para tener una educación sexual desde casa, que sea eficiente, que Correcto. Sea efectiva. Y fíjate, yo pensaba en esto de la cultura pornificada porque no están ustedes para saberlo, ni yo, ¿cómo dice el dicho? Ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero sí. A mí me gusta mucho la novela de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Entonces leí la novela y luego vi una película del 2005, pero luego ahora acaban de subir una versión que era una serie de la BBC de Londres, que fue una miniserie, pero de los 90s. Ajá. Entonces, en esa serie de los 90s hay una escena donde el protagonista tiene mucho calor, es 1805 por allá en Inglaterra, y se echa al lago para quitarse el calor del momento, y entonces sale con la camisa mojada, y bueno, en aquel entonces era un revuelo de qué escena tan sexy era, claro. Qué cosa, qué escándalo haber visto al actor con la camisa mojada. Y después, unos años más adelante, en las nuevas versiones de James Bond, donde decían, no, los niños no lo pueden ver porque es una escena de un beso muy erótico, ¿no? Claro, sí. Y él está encima de ella y así. Pero ahorita tú entras a cualquier servicio de streaming
y ver una camisa mojada. Si no hay, muy coloquial, si no hay cuero, no hay acción. Pero cuero de ¿no? De humano. Demasiada piel, sí. Sí. Entonces dices, en los 90s era el revuelo por una camisa mojada o por un beso apasionado y ahora está tan Nada normalizado. No. No es revuelo porque no vende. Yo creería que a lo mejor nuestras generaciones pasadas fueron exageradas en decirnos no lo vean o está mal, porque al contrario, las niñas tienen que aprender a admirar el cuerpo de un hombre, pero no desde el deseo sexual, sino en algún momento voy a crecer y voy a amar a un hombre, ¿no? Es muy profundo quitar estructuras sobre lo que debemos hacer, pero ¿qué tal si cuando vemos dos personas besándose decimos, bueno, se están besando porque están casados, porque tienen un compromiso, qué lindo, pero el tema de las películas en décadas pasadas y ahora es que no están queriendo promover un modelo de amor matrimonial o en pareja saludable, sino están promoviendo excitación sexual, ¿no? Ahí viene el peligro y por eso nuestros padres, cuidado, tápate, no veas, ¿no? No veas el beso. No veas el beso, pero es hermoso besar, pero a la vez te puede generar excitación sexual. A un niño no necesariamente le genera excitación sexual ver a dos personas besándose, pero sí le genera curiosidad si no hay información. El que más excitación sexual tiene cuando ve a alguien besándose es el adulto, porque el adulto fue diseñado para desear el contacto físico y ese tipo de erotismo. Pero yo digo que es muy complejo, pero sí creemos como organización, y también quiero hablar como Patti, como activista por la educación sexual saludable. La educación sexual saludable puede salvarnos de muchas cosas. Es que justo te iba a preguntar eso, ¿qué papel tiene la pornografía en todas sus variedades? Porque hay desde lo muy hardcore hasta lo muy sutil, el soft porn que vemos a veces, incluso, yo siempre, el ejemplo clásico, y lo pueden leer en mi libro, es, estoy en la caja del supermercado, voy a pagar, y enseguida hay una revista de chismes o de deporte donde hay gente, ¿cómo dijiste? Con mucho cuero. Sin cuero no hay acción, es mucho cuero, sí. O sea, están las personas desnudas con el pretexto de que es la modelo, la actriz que está grabando una escena en la portada de la revista o la nueva rutina para el abdomen o el músculo que sea. Y es que fuimos diseñados para anhelar el cuero. O sea, y eso se lo decimos a los niños. Sí, a los niños y a los jóvenes, a todos, es bueno ver a una persona sin ropa. Ahora el tema es que cuando tengo exceso de cuero de otras personas, entonces empiezo a no desear y anhelar a uno, sino a tener todo un desorden de qué es lo que realmente me gusta, y por eso viene la distorsión de la identidad. La pornografía ha dañado por muchos siglos introducir información sexual saludable. Ha sido obstaculizadora de la formación de una identidad saludable, ha dañado nuestra autoestima. Se ha metido con el desarrollo del erotismo, porque se mete en el oído, se mete en la vista, se mete en el tacto porque observas, entonces quieres replicar lo que estás viendo, e incluso te dice tienes que ser lo que está allí, cuando como eres espectacular, ¿no? Yo recuerdo cuando una época estaba buscando adelgazar mucho, pensé, bueno, lo que me falta ahora es seguir trabajando mi abdomen, tener los cuadritos para poner la foto en redes sociales y que todos vean mi éxito. Y recuerdo que en medio de conversando con Dios, porque tienes esos pensamientos de persona real, ¿no? Uh-huh. Y dije, pero ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para que otros se exciten con mi cuerpo? No, que solo se excite una sola persona, mi esposo. Así que sea el que disfrute todo mi ser y cuerpo. Así es. Y bueno, ahora sí que en mi libro hay un capítulo dedicado a la pornografía,
Pero creo que también quiero hacer énfasis en algo que dijiste, de que daña nuestra identidad, y algo que pasa con muchos adolescentes, mi marido y yo que hemos trabajado con muchos adolescentes y jóvenes, es que cuando ves que no tienes el cuerpo que sale en la pornografía, piensas que no vales nada. Claro, y que, mira, esto tiene que ver con los componentes que tiene la sexualidad. Me gusta según el modelo lónico, incluye identidad, quién soy. La sexualidad incluye vínculos, emociones, autoestima, qué pienso sobre mí y sobre otros, cómo me relaciono conmigo y con otros, erotismo y reproducción. Y la pornografía se mete en todos los componentes. Se mete en mi identidad, me daña mis vínculos porque no me puedo relacionar bien conmigo ni con nadie. Así es. El erotismo es porque me lo destroza en el sentido de que lo sobrepone a trabajar, porque tengo que sentir por lo que estoy observando. Y la reproducción es porque la pornografía no está interesada en que nos casemos, en que hagamos el intento de estar en pareja, de estar en equipo. Entonces, cuando no me quiero casar, no quiero tener intimidad con otra persona, no hay reproducción. Estamos solitarios. Entonces, la pornografía daña toda la sexualidad, todo. Es el gran virus, la gran pandemia que hay bajo la sexualidad. Por lo tanto, lo que puede salvarnos, según la voluntad de Dios, es que nosotros seamos insistentes en que tanto padres como adultos, alrededor de niños, de adolescentes, de jóvenes, tengamos una formación sexual saludable. Nos preparemos para ser modeladores de una vida sexual saludable. Así es. Y es que la educación sexual no solo son palabras. En mi época, no quiero revelar la edad, pero en mi época era la charla. O sea, siéntate porque ya tienes cierta edad y te voy a dar el sermón porque la adolescencia va a entrar, entonces hay que prepararse, hablar de los cambios del cuerpo. Sí. Bueno, algunos querían hablar en esa etapa, pero otros quieren hablar cuando ya hay 20 años. Sí, y algunos papás no daban esa charla nunca, nunca jamás. hablaban. Entonces, creo que la educación sexual es algo que va paulatino, poco a poco, es gradual. La educación sexual es gradual, es completa, debe ser sencilla, debe estar adecuada a la edad, no hay que saltar etapas, tiene que ser dirigida por adultos de confianza, preparados, sanos, que es un desafío. Si estoy roto, tengo que resolver rápido. Y eso es algo maravilloso que le dan los hijos a los padres. Los anima a mejorar, los anima Nos a sanar. empujan. Claro, los obliga, ¿no? La educación sexual debe ser divertida, debe ser asertiva, debe empezar desde el momento en que los niños preguntan, empieza cuando los niños llegan a casa y cuando tienes 60, 70, te sigues preparando porque tu cuerpo va cambiando, cada 10 años somos diferentes, aproximadamente los intereses, las necesidades físicas, espirituales, todas, ¿no? Desde que el niño llega a casa ya hay educación sexual y como organización tenemos guías y talleres, preparaciones para inspirar a los papás, porque no tanto guiarlos, te queremos inspirar para que tú escuches qué él debe saber un niño en la edad preescolar, luego en la primera infancia, en la segunda infancia, luego en la adolescencia. Muchos autores escriben sobre esto y los papás tienen que interesarse por buscar, por prepararse y ser íntegros, insistimos, una vida de integridad sexual. Uh-huh. Así es. Y hablando un poquito acerca de la trata de personas y vinculando la educación sexual con la pornografía, ¿tú consideras, y es una pregunta incapciosa, que la pornografía es diversión para adultos o es esclavitud? No, es la esclavitud, es ponerte un grillete. Uh-huh. Como ponerte un grillete. No es diversión para adultos, no es material para adultos. No es, la pornografía es como la Coca-Cola. A ver, es así como, elabora. Como la Coca-Cola. La Coca-Cola puede ser muy sabrosa cuando tienes el primer sorbo y haces, ¿no? Como las propagandas, pero luego te llena de gases, tienes remordimiento. Nadie que se toma un vaso de Coca-Cola dice, metí un golazo, soy lo máximo.
No, le hice lo mejor a mi cuerpo. Sí, ¿no? Como el azúcar y es así como dicen, la nueva droga del siglo XXI es el azúcar, también la droga del siglo XXI es la pornografía, porque la Coca-Cola y la porno generan mucha excitación, mucha gratificación, mucha dopamina. Instantánea, ¿no? Sí, claro. Mucha dopamina, pero también mucha tristeza. Sí, porque te da el bajón. Exactamente. Entonces, cuando algo nos produce eso, es esclavitud. Así es. Esclavitud total. Incluso estoy diciendo esto y voy a pensar esto cuando quiera tomar Coca-Cola. No es el camino. No es. Es que somos adictos a la dopamina, creo. Exacto. Porque la necesitamos. Y le decimos a los chicos, la dopamina te dice, bueno, dame más con eso, pero no distingue entre lo bueno y lo malo. Ahí entra nuestra corteza prefrontal para decidir, voy a llenar mi cerebro de dopamina con algo excitante, saludable. Les recomiendo el capítulo 4 de mi libro, donde hay una historia acerca de las hormonas. Espectacular, sí. Mi parte favorita del libro. De muchas personas. Pero no se favorita. salten lo demás. Léanlo porque el cerebro tiene que estar preparado para leer esta parte, ¿no? Sí, claro. Es muy importante. Claro, muy bien. Y a mí me gusta mucho el lema de Proyecto Protégeme, que es llegar antes que el tratante, porque sabemos que la pornografía es uno de esos pasos para llegar pero también el abuso sexual. Sí, es que la explotación sexual entra con una categoría de abuso sexual. Sí. Y nosotros no solo nos dedicamos a prevenir el abuso sexual, también somos movilizadores, activistas, lo más saludable posible, que buscan prevenir que no siga creciendo y cayendo en familias la trata de personas con fines de explotación sexual. Uno de los primeros agentes o factores de empuje para la explotación sexual o para ser víctima de explotación sexual es primero haber sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Y quiero compartirles a todos ustedes para que busquen más de nosotros y nuestra forma de decirle a los papás qué es el abuso sexual. Cualquier actividad sexual no apropiada para nuestro cerebro es abuso sexual y puede ser generado con contacto físico o sin contacto físico, donde entra el consumo, producción, distribución de pornografía. Así es. Entonces, la pornografía es una forma de dañar nuestro desarrollo sexual, por lo tanto está dentro de el gran problema llamado abuso sexual. Algunas personas y algunos países en su código penal, en su área legal, hablan de violencia sexual. Y está bien, todo es violencia, tienen razón. Pero seamos prácticos, cuando escuchamos la palabra violencia, ¿qué nos viene a la mente? Un golpe. Golpe. Pero el abuso sexual puede ser sin golpes. Así es. El abuso sexual puede ser con consentimiento. La víctima es aquella persona que tiene diferencia de poder al lado de quien lo incita a una actividad sexual no apropiada. Incluso puede haber abuso sexual entre una persona mayor de edad con alguien mayor de edad, porque hay una asimetría de poder, de experiencia, de fuerza, de influencia. Entonces, el abuso sexual es uno de los mayores males que tenemos en nuestra sociedad. Voy a hablar aquí de Latinoamérica, que nos está dañando completamente, introduciendo la pornografía y la explotación sexual como algo normal. Pues yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y no, les decimos a los niños, tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque tu cuerpo es un regalo. Y los regalos se cuidan. Así es. No se regalan, no se venden, no se intercambian. Son tuyos. El diseñador de tu cuerpo te ha regalado tu cuerpo y solo tienes uno. Así que vale el esfuerzo cuidarlo. Así es. Y una realidad bien triste, porque quizás no alcanzamos a comprender o asimilar, es que el abuso sexual está en todos lados y de nuevo le voy a hacer comercial a mi libro, porque ahí en mi libro yo les digo que depende de la zona en la que te encuentres, pero más o menos en números redondeados, 9 de cada 10 abusos ocurren por una persona del círculo cercano. Confiable. Sí, una persona confiable. Alguien que la víctima conoce, puede amar y confiar en. Así es. O sea,
En las películas, en las series, en el cine, etcétera, siempre te dicen que a la persona que fue agredida sexualmente fue por una persona desconocida en un callejón oscuro, que tenía gabardina y un sombrero y así un bigote y una ceja levantada. Y dices, un hombre. ese es el villano, sí, es un hombre así feo. Pero en la vida real, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser joven, puede ser mayor, puede ser guapo, puede ser una persona bien carismática, bien simpática, puede ser alguien bien espiritual, puede ser el mejor maestro de la iglesia infantil los domingos en la iglesia, puede ser un líder juvenil, un profesor, puede ser un pastor, puede ser el hermano que te recibe con un saludo en la iglesia, la hermana que va y limpia todas las sillas y bancas del templo, la cuidadora. O sea, un abusador sexual puede ser quien sea, pero 9 de cada 10 casos es una persona confiable, del círculo cercano, y muchas veces son incluso familia. Sí, hay algo que esto nos muestra, estoy reflexionando ahora, que los abusadores son cualquier persona a nuestro alrededor. Hasta nosotros, que somos activistas, si no cuidamos nuestra integridad sexual, nos podemos convertir en promotores, porque ¿qué es un abusador sexual? Alguien que hace que otra persona con menos capacidad emocional, intelectual, física, acceda o la obligo, la presiono a que haga una actividad sexual no apropiada para su edad. Así es. Entonces, para mí es un reto porque yo debo cuidar mis pensamientos para no incitar a alguien con menos fuerza que yo para que haga una actividad sexual que no corresponde a su edad. Yo espero no ser de las estadísticas de los abusadores, porque quiero decirle a ustedes, yo me quiero mostrar como vulnerable, así es, imperfecta. No porque yo sea activista, levante la voz, es garantía de que no me voy a equivocar. Me voy a equivocar en mi vida sexual. Entonces, esto nos hace ver que todos somos vulnerables cuando no cuidamos nuestra vida sexual, somos vulnerables a aprovecharnos de otro. Es como el caballero de 40 que le gustan las niñas menores. Sí, uno de 40 con una de 16. Ajá, y él dice, no, yo no la abusé. Y no se perciben como abusadores porque ellos no obligaron a nadie. Y es verdad, pero te aprovechas consciente o inconscientemente de la vulnerabilidad de cariño, de información, de autoestima de la víctima. Ahora, amigos, nosotros tenemos que entender que los abusadores se aprovechan de niños y adolescentes desinformados. La desinformación, la ignorancia sobre el tema, el miedo sobre el tema hace que el abuso sexual crezca y se convierte en aliados de esta situación. Entonces, cuando nosotros cacareamos, en esta escuela se habla de educación sexual, en esta escuela prevenimos el abuso, el vigilante, el guardia de la escuela estará con miedo y terror de llegar a estar a solas con un niño. Así es. Y eso me gusta un poco de mi esposo. Él tiene terror a veces de quedarse a solas con un niño para que él no confunda la muestra de cariño. Así es. Y mira, la Biblia lo dice en la carta a los Corintios, dice, el que piense estar firme, cuídese de no caer. Exactamente. Entonces nosotros, para poder educar sexualmente a la siguiente generación, ya sean nuestros alumnos o ya sean nuestros hijos, los sobrinitos, los nietos, los vecinitos, cualquier menor de edad que tengas a tu alrededor, necesitamos estar conscientes que toda la vida tenemos que cuidar nuestra integridad sexual. Y ser de inspiración para que estos niños también se cuiden. Porque detrás de un abusador, hombre o mujer, hay un niño interior abusado, probablemente. En la mayoría de los casos. Hay una historia de abuso no resuelta. Entonces tenemos doble trabajo, ayudar a quienes están rotos tras el abuso, guiarlos, inspirarlos a que no sean toda la vida víctimas, porque tenemos que salir del papel de víctima. Sí, sanar. Exacto, sanar esta situación y preparar entonces a los chicos a que no accedan a actividades sexuales que no correspondan a su edad y sean capaces de hablar. Sean capaces de contar, esta experiencia tuve, ¿qué hago? Yo creo que todos los niños y todas nuestras nuevas generaciones van a ser abusados, de alguna forma. Pero
Hay dos caminos que podemos hacer nosotros los adultos de confianza. Inmediatamente creerle al relato del niño para detener la prosecución de posibles abusos o la profundización del abuso. O número 2, ignorar el problema y entonces hacer que las consecuencias sean más traumáticas y dolorosas. Así es. Y hay que estar preparados porque a los niños no los podemos aislar del mundo. Y hay vallas, hay publicidad, hay hipersexualización, hay redes sociales. O sea, es como que yo diga, yo nunca he visto pornografía. Sí, he visto. Pero la diferencia está en cómo actuó mi mamá y mi papá cuando yo tuve contacto con este material de abuso sexual. Así es. Y entonces, para ir a los comentarios de la audiencia, ¿qué relevancia tiene entonces la educación sexual para prevenir que todo esto tiene la mayor relevancia? Es como taquito sin nada. Es como tortilla sin nada. Sin nada. O vamos a decirlo de otra manera. Como la tortilla para el mexicano es la educación sexual para proteger. Ustedes no pueden vivir, no podemos, yo soy mexicana, no podemos vivir sin el taco. Igual, así como necesitamos del agua para hidratarnos, para renovar, para limpiar el cuerpo, así necesitamos la formación de educación sexual saludable a lo largo de la vida por nuestra integridad sexual saludable. Es muy importante. Y si eres mujer de 30, de 40, necesitas ayuda, necesitas reafirmar tu identidad, necesitas trabajar en tu inteligencia emocional, en lo que siente tu cuerpo y en la reproducción, porque te estás reproduciendo si eres madre, si eres soltera, si eres viuda, eres de ejemplo para todos. O sea, la educación sexual es como el agua para el cuerpo, el agua para las plantas. ¿Por qué educar a un niño nos ayuda a prevenir la trata, la explotación, el abuso? Bueno, hay una premisa que nosotros enseñamos a los chicos y es sobre la dignidad. Tu cuerpo es valioso y merece ser cuidado y respetado. Esa consigna se la repetimos a los niños, hacemos señas, decimos así, tu cuerpo es valioso y dilo con la V, ajá, valioso. Ahí le estamos diciendo al niño, estamos reafirmando su identidad. Estamos reafirmando su autoestima. Eso es parte de la sexualidad, de la educación sexual. Tu cuerpo es valioso y merece ser cuidado y respetado. El cuerpo incluye también los 5 sentidos. Realmente la premisa es todo tu ser es valioso y merece ser cuidado y respetado. La educación sexual le dice a los niños, no eres mercancía. Amén a eso. No eres un objeto, no eres intercambiable. Estamos hechos a la imagen de Dios. Tienes un propósito, no eres como un libro, no eres como el termo, no eres como el micrófono. Tienes una categoría superior en la gran creación de Dios. Por lo tanto, no eres mercancía, tu cuerpo es valioso. Me encanta decir así con la D, valioso, que le queda a los chicos y merece ser cuidado y respetado. Muy bien. No, pues mucho que reflexionar. El tema de la educación sexual es muy amplio, pero quisiera que viéramos algunos comentarios o preguntas de la audiencia. Pero antes de ello, yo quiero preguntarles, hace rato yo les mencioné una estadística de ¿quiénes son los abusadores? ¿Cuántas personas que son abusadoras de los menores son personas conocidas o desconocidas? La primera persona que escriba aquí a Convergente Radio va a poder venir y llevarse mi libro de regalo para la Navidad. Ya, yo le iba a decir, pero no. Ya me dieron mi libro. Muy bien. Vamos a ir con los comentarios de la audiencia. Dice Luis Fernando Herrera, nos escribe y dice, hola, las escucho desde hace tiempo y hoy con el tema de la educación sexual en casa. Según la perspectiva bíblica me llegaron muchos recuerdos. Yo crecí en un hogar cristiano donde casi no se hablaba del tema, la mayoría de todos. Dice, solo se decía que era pecado y ya. Ahora tengo 2 hijos adolescentes y quiero hacerlo diferente, con más diálogo, pero sin perder los valores bíblicos. ¿Cómo recomiendan empezar estas conversaciones sin que suene a puro sermón o regaño? Saludos desde León. Yo, antes de darle la respuesta a Patti, quiero decirte, empieza. Sí. O sea, si no lo has hecho,
Empieza. Sí, no hay un guión, no es una clase. Tenemos que hablar de estos componentes de la sexualidad en la vida cotidiana. Así es. En lo que vemos en la calle, en nuestros pensamientos. Empieza por escuchar a tus hijos en cuanto a sus valores sobre el amor, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio. Si ya son adolescentes, vas atrasado, pero apúrale porque ya tienes esta información. Y Proyecto Protégeme proporciona cursos grabados. Si los papás quieren verlos, tenemos una plataforma educativa. Pueden contactarnos a través del correo electrónico mexicoprotege con G de gato, protege @gmail.com. Escriban por el correo electrónico y les enviaremos la información para que puedan registrarse a nuestros cursos, que hasta el 2025 estos cursos express que están grabados, solo 4 videos por tema, por curso, van a costar 100 pesos. Ya el próximo año van a subir. Aprovecha esta oportunidad. Tenemos un curso express sobre educación sexual saludable, prevención del abuso sexual, uno llamado Libres de Porno, adolescencia exitosa, seguridad sexual en la web, uno sobre inteligencia artificial, estilo educativo asertivo, uno sobre los videojuegos. ¿Qué estás esperando? Ve. mexicoprotege@gmail.com. Escríbenos por allí. Y bueno, también está mi libro, ¿eh? Que es un gran manual, sí, correcto. A todos los que nos escuchan que son de iglesia, hermanos, no se pongan a inventar lo que ya está hecho. De verdad, agarre el libro tiene... ¿Puedo tomarlo? Sí, claro, claro. El libro tiene, vamos a ver cuántos capítulos es. 13 mitos. Tiene 13 semanas de enseñanza bíblica. No, ya tiene la mitad de la planificación del 2026. Está buenísimo. Hay que aprender a usar lo que ya está hecho. Hay gente que le gusta crear lo que ya se creó. No. Aprovecha el cómo Dios, y estamos en un tiempo 2025 donde hay tanto material valioso para utilizarlo con nuestras comunidades de fe y nuestros hijos. Si yo tuviese hijos adolescentes, agarro el libro y vamos a devorarnos este libro y después nos comemos unos taquitos al pastor. Ah, qué rico, muy bien. Y bueno, pues déjame ir con otra pregunta. Dice Jorge Alberto Ramírez: hola, buenas noches, les escribo desde Aguascalientes. Me gustó que hablaran de la responsabilidad de los papás y no solo de la iglesia o de escuela. La verdad es que los papás somos los responsables. Los más importantes. La escuela cristiana, la iglesia dominical, el campamento de adolescentes y jóvenes son aliados. Correcto. Son ayuditas, complementos. Sí. Pero los responsables somos los papás. Entonces no vayamos a y si los papás están echados a perder, porque eso también es otra realidad, pues estamos los adultos de confianza cercanos para ayudar a los chicos. Oigan, si son adultos echados a perder, escríbenme un mensaje directo y saca una cita de consejería bíblica conmigo y te puedo ayudar a que no seas un papá o una mamá echado a perder. Excelente, muy bien, correcto, así es. Muy bien. Estamos dando herramientas el día de hoy y corramos porque se nos acaba el tiempo. Dice que no solo estábamos con el comentario de Jorge Alberto Ramírez, dice: me gustó que hablaran que las responsabilidades de los papás y no solo de la iglesia o escuela. Soy de la generación que creció con catecismo y silencio total sobre sexualidad y eso me llevó a aprender en la calle y con amigos muchas veces de forma equivocada. Ahora con mis hijos intento ser más abierto, pero me cuesta encontrar el equilibrio entre la información científica y la enseñanza bíblica. Mi libro hace justo eso. Sí, y quiero decir algo, no nos dé temor la información científica, porque la información científica es de Dios. Sí. Y hay herramientas para explicarle a los niños qué son las relaciones sexuales, de dónde vienen los bebés, pero primero, qué es el noviazgo, y el noviazgo es una preparación para el matrimonio, en qué consiste casarse, luego tener intimidad. Todo eso hay que decirlo antes de los 11 años, pero hay que soltar algo, el miedo. Así Fuera es. el miedo. Ese miedo es muy paralizador. No es malo tener miedo, pero ese nos paraliza. Soltémoslo y un poquito. además, sí, porque pregunta, dice: ¿cómo sugieren ustedes integrar ambos enfoques sin confundir a los chavos? Creo que hacerlo de manera bien natural. Mira, hablamos del clima, de los deportes, de tantas cosas. De las Olimpiadas, del Mundial, de la película, de los tacos al pastor. Sí. Hablamos de tantas cosas. Pero cuando se trata de hablar de sexualidad,
se No, nos hay que traba la soltar. lengua. Y por eso tenemos los cursos. Realmente ¿Sí? nuestras charlas están diseñadas como organización. De verdad, si nos están escuchando en cualquier parte de México, quiero decirles que Proyecto Protégeme está en México. Ya son más de 6 años trabajando fuertemente en distintas ciudades de manera presencial, virtual. Escríbenos y nosotros nos dedicamos a ayudarte, a darte información digerible, porque entiendo el temor, ¿no? ¿Cómo introducir? Hay que lanzarse, hay que leer. Los papás necesitan leer, lean libros, hablen con expertos, hablen con gente que ya ha pasado por esto, hablen con nosotros, con Proyecto Protégeme. Aquí estamos en México. Sí, fíjate que algo que cada vez que mi esposo y yo damos un taller de escuela para padres, una pregunta bien recurrente es: no iré a decir demasiado y hablar de más, y lejos de prevenir, iré a despertar como la sexualidad y la curiosidad antes de tiempo. Eso es una creencia limitante. Sí, y yo siempre les digo, no hay manera que tú como papá les digas demasiado, porque ahorita los medios de comunicación y las redes sociales ya les dijeron todo. Ya dijeron todo. Ya llegaron antes que tú. No, mira, eso es una excusa, yo creo. Es una excusa para no empezar. Suelta las excusas, suelta las creencias limitantes. Dios le ha dado a los padres la máxima autoridad para decir lo que tienen que decir en el momento que lo necesita tu hijo. Cada niño es muy particular. Cada necesidad, las preguntas de cada niño, aunque sean de la misma ciudad, de la misma escuela, de la misma familia y de los mismos papás, son distintas. Entonces, atrévete a tú mismo decir: yo puedo ser un excelente maestro sexual de mis hijos dentro de lo que me corresponde como padre. Pero yo digo, suelta el temor, sacúdete de eso, porque son excusas que detienen y no nos hacen avanzar. Así es. Un padre que ama no le va a decir algo que no sea adecuado. Así es. Entonces, y mira, nos vamos a equivocar. Como papás no somos perfectos y no lo vamos a hacer bien la primera vez. Como la primera vez que manejamos no lo hicimos bien, la primera vez que cocinamos no lo hicimos bien, seguramente la primera vez que hablemos de sexualidad con los hijos no lo haremos bien, sí. Pero el chiste es empezar. Muy bien. Y Andrea Valdés dice: hola, soy millennial. Un aplauso a los millennials. ¡Bravo! Y las escucho desde Colima. Dice: me encanta cómo en su programa hacen que un tema tan delicado se sienta cercano y real. En mi casa casi no se habló de sexo y lo que aprendí fue más por internet, y amigas que por mis papás. Troste. Uh-huh. Ahora que consumo muchos podcasts e Instagram cristianos, veo que hay una nueva conversación sobre sexualidad y Biblia que antes no existía. Tienen tips súper prácticos para empezar a hablar con sobrinos o primos adolescentes sin que se sienta incómodo, pero manteniendo una base bíblica clara. Saludos de Colima. Yo te voy a dar un tip, así bien claro. Agarra un pasaje de la Biblia de donde viene la novela, donde quieres chisme bíblico, léete Génesis, Samuel, Reyes o Hechos. Ahí vienen unos chismesasasasazos y platícalo con tus sobrinos a nivel, no depende de la edad del detalle que darás, pero platícalo cuando van caminando juntos o en el carro manejando o en el autobús, porque los dos van mirando para enfrente y no se cruzan las miradas, que eso es lo que más da pena. Claro. Entonces, si los dos van mirando así como de oye, ¿qué opinas cuando José en Egipto? Ay, así como que volteas y a la esposa de Potifar, y entonces empiezas a platicar de la Biblia, de cosas, porque la Biblia habla mucho de sexualidad. Todo, sí, totalmente. Pero si los dos van viendo para el mismo lado, da menos pena empezar a hablar. Sí, hay algo que tienen los tíos y es que quieren ser los papás de los niños, los papás consentidores de los chicos. Yo les invito a los tíos y hacen una labor muy linda. No hablen tanto, modelen una vida sexual saludable. Porque para los niños los tíos son muy inspiradores y a veces los tíos son desordenados, tienen muchas novias, muchos novios. O a veces los tíos son los abusadores. Correcto. Y la verdad, entrénate como papá. Si no tienes hijos, entrénate como si fueses papá. Uh-huh. Porque tus conversaciones, tu palabra, por ejemplo, el niño que quiere hacerse pipí en la calle y quiere mostrar su genital. Sí. Tú eres la tía del Pedrito, mira, nuestro cuerpo es valioso. Vamos al baño y vamos a hacer esto en la intimidad. Eso es educación sexual.
Así es. Ya lo estás haciendo. O que cantes una canción, que nosotros tenemos canciones en el canal de YouTube. Hay una que dice, mi cuerpo, que nadie tiene derecho a hacerme daño. Eso es educación sexual. Un buen tío que es divertido, integra en la rutina herramientas de prevención que tenemos en Proyecto Protégeme. Yo estoy pensando, ve un taller de nosotros, ve nuestros talleres de verdad. Si nos estás escuchando, nos estás viendo, estamos en YouTube, estamos en redes sociales, en Proyecto Protégeme México, en Instagram, en TikTok. Tenemos este año colocando ideas para adultos de confianza. Nuestro TikTok es para adultos, no para adolescentes, porque queremos que vayan. Y tíos, hablen con sus hermanos, padres, y anímenlo a que se prepare. Porque si hay papás entrenando, los tíos no tienen que estar hablando de estos temas. Pero si lo hablan, debe ser, como dijiste, en la vida cotidiana. Sí, de manera muy cotidiana, muy, muy cotidiana. Paola González dice, hola, las escucho desde Zapopan y me encanta su programa. Como millennial crecí en la cultura de no hables de sexo en casa y el bombardeo de info en internet, o sea, los dos mundos, ¿no? Ahora que soy mamá, quiero que mis hijos tengan una educación sexual integral, pero con fundamento bíblico, sin tabús. Me gustó cuando Pati dijo que Dios no se escandaliza de nuestras preguntas, eso me dio mucha paz. ¿Podrían recomendar recursos, libros, cuentas de Instagram, podcast para papás creyentes que quieran aprender a hablar estos temas con naturalidad? 13 mitos acerca del sexo. El libro, tío. También hay unos Protégeme. Sí, hay unos autores que nos gustan mucho, lo hemos usado de ejemplo, los Sinali de Argentina, se llama José Luis y Silvia Sinali. Ellos venden muchos libros en educación sexual para padres en su página web. Los recomiendo mucho si les gusta leer. También está la organización yabasta.com. Ellos tienen muchos recursos. El libro de Duf, en redes. En redes. Los libros en el área sexual de E625. Hay otro libro llamado Abuso Infantil. Sí, Prevención del Abuso Infantil. Muy bueno también. Duf en redes, podcast. Bueno, tengamos cuidado con los podcasts. No todo lo que a veces se lanza en redes sociales es saludable. Y tampoco nos llenemos de tanta información. Vayamos paso a paso y Dios te ayudará a utilizar este conocimiento para ponerlo en práctica. Así es. Muy bien. Dice Carlos Martín Serrano, dice, buenas, las escucho desde Madrid, estás bien desvelado. Sí. Y su podcast me parece muy top. Crecí en un entorno católico donde la sexualidad se trataba casi siempre desde la culpa. Sí, claro. Sucedía mucho, ¿no? Era bien común. Y eso me generó muchos líos internos. Ahora como millennial consumo mucho contenido en redes y veo discursos muy polarizados. O todo vale o todo pecado. Me gusta que ustedes busquen un punto medio bíblico y realista. ¿Cómo podemos ayudar a jóvenes de iglesia que ya han tenido experiencias sexuales a reconciliarse con su fe sin vivir en culpa constante? Gracias por el contenido. Saludos desde Madrid. Para mí la historia del hijo pródigo es el ejemplo ideal porque es un hijo de familia en la fe que se fue, hizo todo lo peor y un día volvió en sí y quiso regresar a casa del padre y el padre lo recibió, lo restauró, lo lavó, le dio ropas nuevas. Entonces, tener esa actitud cuando viene el niño que ya vivió todo, pues aceptarlo. Dios da la segunda oportunidad de integridad sexual. No voy a hablar de segunda virginidad o segunda pureza, segunda oportunidad o tercera, si es necesario, de integridad sexual. Es importante que nosotros recordemos que a Dios le gusta la gente rota. Sí. Y que como a Dios le gusta restaurar al abusado, sufre con los que han sido víctimas de abuso sexual, de actividades sexuales no apropiadas. Se glorifica a Dios en medio de nuestra tribulación, nuestra angustia. Lo que sí es que yo recomiendo mucho salgamos del papel de víctima. Fui víctima, fui agredido, ahora ¿qué puedo hacer para sanarme y no dañar? Porque las víctimas dañan cuando van arrastrando heridas. Las personas heridas hieren. Claro, los rotos es como andar en un barco roto y queremos ir en alta mar. Así es la gente rota que cuida a los desprotegidos.
Muy bien, tenemos muchísimas más preguntas. Vamos a hacer un programa especial para contestar las preguntas, pero el tiempo se nos acaba y necesitamos terminar. Linda audiencia. Felicitaciones. Sí. Gracias, me provoca yo también escucharlo sin parar. Gracias a todos los que quieren tomarse el tiempo para escuchar. Apreciamos mucho esto, Michelle. Felicitaciones por invertir tu vida en difundir una sexualidad bíblica, por unirte a Proyecto Protégeme también, y que sepan todos que Proyecto Protégeme está en Latinoamérica, levantando un ejército de facilitadores, socios en muchos espacios públicos, religiosos, para llegar antes y cuidar nuestra integridad sexual. Así es. Entonces podemos concluir que la educación sexual nos ayuda a prevenir todos los tipos de malas enseñanzas del pasado y como creyentes tenemos la obligación y la responsabilidad de proteger e instruir a las nuevas generaciones, y lo que siempre hacemos antes de que ya me corran de aquí de la cabina es la trivia para nuestra invitada. ¿Comida favorita? Tacos al pastor. ¿Versículo favorito de la Biblia? Ay, me encanta, Nehemías 2:20. ¿Y qué dice? Dios nos prosperará, el Dios de los cielos nos prosperará, pero nosotros nos levantaremos y nos pondremos a trabajar. Amén, pongámonos a trabajar. Me encanta ese versículo. Ok, un tip así en 30 segundos para los solteros, algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas soltera. Que es maravilloso estar soltero poco tiempo y prepararse para casarse. que hay que disfrutar el tiempo de estar solo, sanar heridas para luego unirse y trabajar en equipo con otra persona pronto, que no sea tanto a los 40, ¿no? Okay. Pronto, por favor. ¿Y tip para los casados? Que Dios esté metido en la cama. Excelente consejo. Que Dios esté metido en la cama y ustedes sabrán. No, excelente invítenos consejo para saber más de eso. Muy bien, entonces pues ya se nos acabó el tiempo, ya estamos comiéndonos tiempo prestado del futuro. Ya hablamos de dónde podemos encontrar Proyecto Protégeme, vendrán ahí por el libro, y sígueme en mis redes sociales, sigue a Proyecto Protégeme en redes sociales, comparte este episodio, suscríbete cuando salga en el podcast para que sigamos difundiendo la verdad de la sexualidad bíblica con otros. Nos vemos en 2 semanas. Gusto. Nos vemos pronto. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.